contendiendo por la verdad y contrarrestando la apostasía. Déjame decirte que el mismo diablo tiene fe. Todos pueden tener fe. La fe todos la pueden tener. Pero no es cualquier fe la que tenemos que tener nosotros. Así es. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Amén. Así que no nos podemos actar por una fe y decir que tengo fe en Dios, pero ¿qué tipo de fe tenés? Si es una fe genuina o es una fe fingida. ¿Es una fe de acuerdo a los pensamientos del hombre o es una fe de acuerdo a la palabra? Gloria a Dios. ¿Es una fe genuina, una fe firme o es una fe fluctuante? Porque dentro de la misma iglesia hay hermanitos que tienen una fe fluctuante. Gloria a Dios. Y la gente del mundo tiene una fe, pero es la fe del mundo. Porque dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el mundo hay gente que dice creer en el Señor, pero no están conforme a la voluntad del Señor, no están caminando de acuerdo a la palabra, sino que caminan de acuerdo a su propia vida, de acuerdo a su propio pensamiento. Por eso le dice la palabra en Santiago, muéstrame tu fe. Quiero identificar, quiero discernir qué fe tenés. Gloria a Dios. Quiero poder interpretar o ver de acuerdo a la palabra y poder medirte en el espíritu de acuerdo a la medida de fe que tenés. Quiero poder discernir las cosas del espíritu, porque el hombre espiritual conoce las cosas del espíritu. Amén. No es porque me contaron o pienso o opino, conozco las cosas del espíritu. Las cosas del espíritu las recibimos por gracia, por la voluntad de Cristo. Gloria a Dios. No por mis obras, no por buscar, ni por leer tantos libros. No es por esa obra, sino que es por gracia. Hermano, y es importante poder hablar de la fe, porque en estos últimos tiempos la gente se está edificando en una fe vana, en una fe mediocre, en una fe inconstante. Y dicen que fe. A ver, muéstrame tu fe, hermano. ¿Cómo tenés tu fe? Y te voy a enseñar de acuerdo a lo que el Espíritu me ha enseñado, no de acuerdo a lo que yo quiero enseñarte, sino de acuerdo a lo que el Espíritu quiere enseñarte para que te cimentes en la roca que es Cristo. Amén. Porque de muchos están llenas las iglesias de oidores. Gente que tiene una fe solamente de oído, pero no la fundamentan en la roca. No están haciendo la voluntad de Dios, no están obedeciendo la voz de Dios. Efesios 2:8. Está ahí, hermano, anda Biblia. Amén. Porque en eso se manifiesta una fe firme, si andas Biblia o no. No es porque vas a ser salvo por andar Biblia, pero ahí se muestra el carácter de un verdadero hijo de Dios. Gloria a Dios. Y tampoco vamos a ser salvos por nuestras obras, ni vamos a ser salvos por padecer por la causa de Cristo, pero es un proceso, es una añadidura a la fe, es parte de la formación de la fe. Y tampoco te estoy juzgando si andas o no andas Biblia. Ese es problema tuyo si la querés andar o no. Simplemente mi deber es decirte, dice, porque por gracia soy salvo. Por gracia somos salvos. La salvación es por gracia. La recibiste porque Cristo murió por ti y no tuviste que hacer un sacrificio para que Él muriera por tu vida. Sí, somos salvos por gracia, pero hay un medio, hay un puente para llegar a esa gracia. Hay un puente para poder recibir esa gracia, hermano.
Y el medio es la fe. Y esto no es de ustedes. Está viendo que hay una fe que es propia de la persona, pero esta fe no es de nosotros. Pues es un don de Dios. Hay gente que no tiene el don de fe. Hay gente que solamente tiene una fe mental o una fe externa. Pero la fe genuina es el don que es suministrado por el Espíritu. Y es una manifestación del Espíritu. No como muchas falsas manifestaciones que se están levantando dentro de la iglesia. Todo movimiento sensual o religioso. Todo movimiento, viento de doctrina que la gente levanta y la gente empieza a copiar lo que el mundo hace. Así es. Pero nosotros no somos de los copiones. Nosotros somos imitadores no del mundo ni de la gente, sino de Cristo. Y vamos a imitar a Cristo. No vamos a imitar a otro hermanito. Amén. Salvos por gracia, pero no por obra, para que nadie se gloríe. Hay una obra que el hombre quiere hacer, pero hay una obra hecha en Dios, que es en esa obra que Dios hace que Él te quiere meter. No es la obra que vos hagas, sino que es la obra en Dios. Gloria. Sino que Dios te mete en su obra. Son dos tipos de obra, hermanos. Pero muchos pueden decir, es que no es por obra, hermano. No es porque yo sufra, no es porque yo padezca por la causa de Cristo, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Sí, no es la obra que vos hagas, sino que es la obra de Dios manifestándose en tu vida. Así es. No es lo mismo que vos querrás hacer, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tenga misericordia. Pedí misericordia para que Dios te meta dentro de su obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El alfarero forma al hombre. Y pedirle a Dios que te meta en la rueda del alfarero para que la obra de Dios se forme en tu vida. Gloria a Dios. No es de todo la fe, dice la palabra. No es de todo. Pero no la fe fingida, sino la fe genuina. Está hablando de la fe genuina. La fe genuina no es de todos. Amén. Hermanos, y adoramos el nombre de Jesús porque es importante que podamos andar en fe, vivir por fe. Dice la palabra, más el justo por su fe vivirá. Pero el justo, ¿por qué? ¿Por su propia justicia o por la justicia de Dios? Es importante que somos salvos. Sí, tenemos la salvación. Tenemos la genuina fe. Pero tenemos que identificar cómo se forma esta fe genuina. Tenemos que ver cómo es probada tu fe. Dios prueba tu fe para ver si tu fe es genuina o es falsa. Gloria a Dios. Por eso es que Dios prueba la fe. No es porque quiera estar probándote. Dios quiere probar tu fidelidad. Dios quiere probar tu sinceridad. Dios quiere probar tu vida. Acuérdense lo que pasó con Job, hermano. ¿Qué pasó con Job? Todo le iba bien. Todo, Dios le había dado todo y no sufrió. No sufría en ese entonces, no había padecido por Cristo. Tenía todo. Pero había algo que le hacía falta. Estamos hablando de que la fe tiene que ser probada como el oro en el fuego. Estamos hablando que Job tuvo que ser probada su fe. Y Satanás le dijo, y Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Claro, le dice el Satanás, ¿cómo va a negarte? ¿Cómo va a dudar de vos si todo le hace bien? Todo le da, Señor. Entonces el Señor le dijo, ok, pruébalo, tócalo, para ver si niega. Si te niega. Y Dios permitió que Job fuera tocado por Satanás, para ver si Job negaba o no a Dios. Pero
Pero podemos ver que Job tenía una fe genuina. Porque a pesar de que no sufría, de que no padecía, a pesar de que todo lo tenía, él era fiel a Dios. Simplemente Dios permitió que su fe fuera probada para ver si era un fiel a Dios. Y Satanás lo tocó y le quitó todo. Le quitó todos los bienes, le quitó todo. Y la mujer le dijo, una mujer insensata, le dijo: niega a tu Dios y muérete. Porque Dios le había quitado todo, Dios había permitido. Y le dijo Job: si solo el bien he recibido de Dios, ¿por qué no he de recibir el mal? Así es. Pero Dios permitió eso para probar su fidelidad. Y vamos a hablar de la prueba de la fe. Y vamos a hablar de cómo se forma la fe. Para poder identificar en el Espíritu si tenés una fe fingida o tenés una fe genuina. Y Job no negó al Señor, sino que el Señor probó su fidelidad. Y al final Dios le devolvió el doble porque fue fiel. Fue fiel. Porque su fe fue probada y salió aprobado. Pero esta fe tiene que crecer en tu vida, hermano. Esta fe tiene que ser formada en tu vida y llegar a ser una fe firme. No es toda fe que te hace entrar al reino de los cielos, porque muchos pueden tener fe en una imagen, muchos pueden tener fe en una virgen, muchos pueden tener fe en el mismo el hombre, pero dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. No es toda fe que te va a llevar al cielo. No todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, porque la fe tiene que ser genuina, una fe que es formada de acuerdo a la palabra verdadera. Gloria a Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de Cristo se suministra a tu vida por la palabra. Y tu fe tiene que ser probada. Y tu fe tiene que ser edificada. 1 Pedro 1:5 dice: soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación preparada para nosotros. Amén. Pero la vamos a alcanzar mediante una fe firme. Una fe en el Señor. En aquel tiempo dirán: Señor, si nosotros profetizamos en tu nombre, íbamos a la iglesia, hicimos milagros, Señor, nosotros ayunamos, nosotros hacíamos esto. Pero el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es de acuerdo a tu fe fingida que vas a ser salvo. No es de acuerdo a cualquier fe, sino a la fe de Cristo. Y esa salvación está siendo preparada Gloria a Dios. para nosotros, de acuerdo a tu fe, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ok, dice el Señor, te preparé una salvación, pero tengo que probar tu fe. A ver si tu fe es genuina o tu fe es fluctuante o es mediocre. ¿Cómo es tu fe? Y muchos toman este tema en Efesios 8. Somos salvos por gracia, hermano, mediante la fe. ¿Pero cuál fe? Enséñame tu fe. ¿Cuál es tu fe? No es cualquier fe. Dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. A veces los demonios creen más que uno. ¿Por qué? Porque conocen el poder de Dios. Así es. Se negaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Y ellos creen a la palabra y saben que la palabra se va a cumplir. Saben que el fin de ellos está pronto. Amén. Ellos conocen la palabra. Es importante que sean afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para que sometida a prueba vuestra fe, tiene que ser sometida, sí o no, tu fe. Sometida a prueba.
No, pero es que yo soy salvo por fe, hermano. Pero espérate, el Señor te va a probar tu fe. Ok, mucha más preciosa que el oro. Tu fe es más preciosa que el oro, hermano. Así que no te preocupes por el oro que vayas a adquirir en este mundo. Preocúpate por adquirir el tesoro más grande que es tu fe. Y esta es nuestra victoria, dice el Señor, la fe que vence al mundo. Gloria a Dios. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Qué va a ser hallada en alabanza, gloria y honra? La fe. La fe. No nos vamos a quedar a su nombre. Y quien vive, no nos quedemos en esa liturgia. Muchos hermanitos usan mucha liturgia, mucho rito. Esa fe tiene que ser hallada, alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué te va a presentar delante de Dios en aquel día? ¿Qué te va a presentar? ¿Tu cara bonita? No. Te va a presentar tu fe. Hallará fe el Hijo del Hombre. Cuando se manifieste en la tierra, Dios va a probar tu fe. Dios va a buscar tu fe. ¿A dónde está tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Tienes una fe que solo te gusta que te digan las cosas bonitas? ¿Tienes una fe que te acomode en el mensaje a tu conveniencia? ¿Tienes una fe de acuerdo a los ídolos de tu corazón, que querés oír solo lo que vos querés que te prediquen, lo que vos querés oír? ¿Tienes una fe que no querés mover un dedo por la causa de Cristo? ¿Querés esa fe? ¿Querés una fe donde no lleves las marcas de Cristo en tu cuerpo? ¿Querés una fe sin llevar la cruz de Cristo? Gloria a Dios. ¿Querés esa fe? Déjame decirte que con esa fe no vas a volar con Cristo. Aunque vayas diario a la iglesia, hermano. O aunque vengas una vez a la semana. Eso no te va a llevar al cielo. Es de acuerdo a tu fe. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿A quién amás sin haberle visto? A Cristo. ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, aunque ahora no lo miréis, pero vos creés. Gloria a Dios. Aunque ahorita no miremos el fruto, Gloria a Dios. pero vos lo vas a ver en un tiempo. Aunque la gente no te crea ahorita, pero en aquel tiempo van a querer creerte. Gloria a Dios. Pero ya no va a haber lugar para esa gente. La gente que no creyó en Cristo desde el inicio. Hermano, solamente los que creyeron en Él anduvieron con Él. Dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué pasa al final de esta fe? Cuando es probada, cuando es victoriosa, recibir la salvación. ¿De qué? De vuestras almas. Podemos ver en la palabra, hermano, y podemos discernir que los verdaderos hombres de Dios en Hebreos 11, y puedes identificar por la palabra, no por lo que yo te diga, no por lo que yo piense. Puedes ver en Hebreos 11, 3 en adelante, los hombres de fe. Por la fe, dice Abel, alcanzó. Por la fe, dice Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. ¿Verdad que Abel ofreció un sacrificio? Amén. Y no estaba en la ley. Pero ese sacrificio no fue humano, sino que ese sacrificio obró por amor. Amén. Y dio buen testimonio. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Verdad que agradó a Dios? La fe de Enoc. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca,
en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo Noé? Dios le dijo que iba a destruir el mundo, pero él creyó y él obedeció a Dios. Obedeció al Señor. Tenemos que obedecer al Señor para que nuestra fe sea genuina. Tenemos que obedecer a Dios y creer a lo que Él diga. Si no creemos a lo que Dios dice, entonces es una fe fingida. Podemos ver en la palabra que estos hombres de Dios creyeron fielmente y padecieron por la causa de Cristo. Su fe fue probada. La fe de Abraham fue probada. Dios le pidió a su hijo. Dios probó a su hijo. Dios probó a Abraham con su hijo. Dios nos prueba con lo que tengamos. Dios nos prueba con nuestro tiempo. Dios nos prueba con nuestros hijos. Dios nos prueba con lo que tengamos puesto en nuestro corazón. Si tenés tu corazón puesto en el trabajo o lo tenés puesto en tus hijos, Dios te va a probar. Si lo tenés puesto en tus ingresos, Dios va a probar tu fe. Hermano, y estos hombres de Dios tuvieron que pasar un proceso de quebrantamiento, de padecimiento. Dice la palabra en 2 Corintios 4:7, espero que esta palabra la estés entendiendo y estés percibiéndola en el Espíritu. Porque si tu fe está muerta, no la vas a percibir y no la vas a creer. Así es. ¿Cuál es nuestro tesoro en vasos de barro? ¿Cuál es? Es nuestra fe. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si la fe es genuina, el poder de Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque no es un don de nosotros, es un don de Dios. Y no es una fe nuestra, sino que la fe que tenemos que tener es la fe de Dios. En el 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Aquí empieza la prueba. Hermano, aquí viene la prueba. Dios prueba tu fe por quebrantamiento, por tribulación. Dios prueba tu fe cuando la gente te persigue. Si sos un verdadero hijo de Dios, la gente te va a vituperar y te va a perseguir. Preocúpate cuando la gente no hable mal de vos. Preocúpate cuando la gente solo te tiren flores y todo te va bien, todo te va bonito. Preocúpate. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, oiga aquí bien lo que dice la palabra, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. La muerte de Cristo, no solamente vamos a ver la muerte de Cristo, sino que la muerte de Cristo, las marcas de Cristo se tienen que ver en nuestra vida. Amén. ¿Quiero ver tu fe? Enséñame las marcas de Cristo. Gloria a Dios. Quiero ver si tenés una fe genuina, enséñame el padecimiento. Gloria. Si realmente tenés una fe firme, quiero ver si tenés la paciencia, la perseverancia. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Verdad que el Señor nos dijo? Por causa me seguís a mí, todo te va a ir bien, hermano. Vas a andar en vida, vas a disfrutar, vas a tener buenos ingresos, la vida te va a salir fácil, vas a tener buenos trabajos en Cristo, todo te va a ir mejor, hermano. Y no es que te esté enseñando un evangelio de sufrimiento o de masoquismo. No. Ni te estoy diciendo que sos salvo por tu sufrimiento o por tu padecimiento. No me malinterpretes.
Porque los hermanitos argumentistas todos malinterpretan. ¿Por qué? Porque no tienen la esperanza de Cristo, tienen su esperanza en su mente. Y vamos a hablar de la esperanza de la mente y la esperanza de Dios. La esperanza en Dios, porque la fe fingida te demuestra una esperanza de hombre, una esperanza que se ve. La fe fingida te da una esperanza que se ve, pero la fe genuina te da una esperanza que no se ve. Estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Si no se manifiesta la muerte en tu vida, mucho menos que se manifieste la vida de Dios en tu vida. Por eso, todo hermanito que no padece por la causa de Cristo, todo hermanito que no vive en la voluntad de Dios, no anda en vida, anda en muerte. Vos podés discernir a un hermano cuando anda en vida. Vos podés discernir a un hermano cuando anda en muerte. No es solamente cuando andás con dinero, cuando andás en la bolsa llena, cuando tenés buen trabajo, estás bendecido, prosperado y en victoria. Manifestás que estás bendecido, prosperado y en victoria cuando andes en prueba. ¿Está viendo? Que si no se manifiesta la muerte de Cristo, no se manifiesta la vida. ¿Por qué dijo Pablo, crucificado estoy juntamente con Cristo? Ya no vivo yo, ya no vive el hombre, ya no vive la carne. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando te crucificas con Cristo, ya no sos vos el que vivís, sino que es Dios. Y lo que vivía en la carne, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó. ¿En qué vas a vivir? En la fe. Aunque estás en esta vida, aunque estás en el mundo, no sos del mundo. Tenés que permanecer con la fe de Cristo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde te vas a gloriar? ¿En tu trabajo? ¿En tus bienes? ¿En tu profesión? ¿A dónde te vas a gloriar? En la cruz de Cristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí. Y yo al mundo. Tenés que estar crucificado al mundo para poder tener una fe genuina. No te debe de arrastrar el mundo. No podés seguir las corrientes del mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Si no tenés una nueva vida en Cristo, no estás en nada. No estás ni en la gracia, no estás ni en la ley. Si te amparás en la gracia y la tomás como libertinaje, en que podés hacer lo que querás, ya no, dice Pablo. Antes hacía lo que quería, pero ahora ya no puedo. Porque ni la circuncisión, o sea, ni la ley vale nada, ni la incircuncisión vale nada, si no tenés una nueva creación. Así que si no tenés una fe genuina, de nada te sirve decir que sos salvo por gracia. Porque dice la palabra, es por fe, para que sea por gracia. Primeramente tiene que ser por fe, para que sea por gracia. Pero ¿cuál fe? La que estoy hablando, hermano. La fe firme, la fe genuina. Así que si tenés un evangelio fácil, acomodado a tu propia vida, entonces es una fe fingida. No me digas que es fe firme, que es una fe en Dios. Y si estás en el proceso de esa formación, de esa fe, tenés que crecer rápido, porque Cristo viene en cualquier momento. 2 Corintios 4:16. Sabemos que esta prueba de fe te genera un fruto. ¿Y cuál es este fruto? La perseverancia. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El hombre exterior se desgasta. Cuando trabajamos, ahí andamos cansados, rendidos. Nuestras neuronas se gastan. El hombre exterior se gasta. Vamos creciendo en edad, pero ya no en estatura, porque ya hasta llegamos.
Aunque el Eterno se vaya desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día. ¿Y qué es renovarse de día en día? Es andar en vida. ¿Por qué esta leve tribulación? ¿Cuál? No es la tribulación del fin del mundo. Y no es la gran tribulación cuando la iglesia sea arrebatada, la que va a estar manifestada aquí en el mundo. Pero esta leve tribulación se está refiriendo al padecimiento. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué te produce la tribulación? Un más excelente peso de gloria. Un excelente Peso de gloria. y eterno peso de gloria. No es que vamos a andar diciendo, ahí está la gloria, ahora la gloria cae, ahí está la gloria. No, tu fe tiene que adquirir una gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tu fe está cimentada en lo que se ve o en lo que no se ve. ¿A dónde está cimentada tu fe? ¿En las cosas que tenés, hermano? ¿Está cimentada tu fe en lo que mirás o en lo que no ves? Tenés que tener una fe que crea a lo que no se ve. Si estás creyendo a lo que se ve, entonces es una fe fingida. Vos tenés que creer ahorita cuando no mirás. La carta, quiero enseñarte que el apóstol Pablo era un hombre de Dios, pero el apóstol Pablo tuvo que padecer por la causa de Cristo. Y tenemos que tener una carta de presentación nosotros. Pero nosotros no vamos a ser conocidos por la gloria que tengamos, por la fama que tengamos o por los bienes que tengamos. Por eso no vamos a ser conocidos, sino por la carta de presentación. ¿Cuál es tu currículum en el Evangelio? ¿Cuál es? Muchos se toman un currículum y te lo voy a enseñar. Pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, escriba, consejera, escritor. Y empiezan a poner su currículum. Pero ese no es el verdadero currículum. Así es. Vos sos un servidor de Cristo. Gloria a Dios. No vengas con títulos en el Evangelio, porque Dios no anda con títulos. Él nunca se anduvo jactando, yo soy el gran apóstol, yo soy el gran profeta, aquí vengo. Yo soy Dios. Nunca anduvo diciendo el Señor, jactándose. Pero miremos la presentación de Pablo. Y acuérdense, porque hay muchos hermanos que no quieren padecer por la causa de Cristo y niegan el sufrimiento y niegan el padecimiento por la causa de Cristo. Ellos no quieren pasar por eso. ¿Por qué? Porque tienen un evangelio acomodado. Pero el Señor mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, mantengan su fe, porque yo he vencido al mundo. Amén. No te llenes de ilusiones y de grandezas. Como escuché hace poco a un apóstata diciendo que si estás ganando 5,000 o 1,000 $, Dios no quiere que te quedes ganando $1,000, decía el hombre. Dios quiere que ganes 5,000. Pero cuando ya llegues a los 5,000, no te quedes, no te conformes en ganar 5,000, porque Dios quiere que ganes 10,000. Hombre estúpido, insensato, hijo del diablo, enseñando a la gente a amar el mundo. Dios no te anda ofreciendo riqueza. Díganme a dónde el Señor dijo que Él te iba a promover y te iba a dar mucho dinero y que vas a ser millonario y que vas a reinar y vas a gobernar en esta tierra, cuando Cristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. La gente quería seguirlo, pero querían que Dios le diera algo a cambio.
Y el Señor le dijo, no tengo ni dónde recostar la cabeza. No te ofrezco nada de la carne. Gloria a Dios. Te ofrezco las cosas del cielo. Gloria a Dios. La vida del cristiano padece lo que Cristo padeció. Y estas son las marcas de Cristo. Segunda de Corintios 6:4. Mire la carta de recomendación de Pablo. Si usted no está ahí, preocúpese. Si yo no estoy ahí, me tengo que preocupar y orar para que Dios me forme con ese carácter. No es que voy a ir a buscar el padecimiento ni voy a dejar que un carro me atropelle para sufrir. No. Porque el Señor dice que aunque la gente se queme en las plazas y dé a los pobres todo lo que tenga, si no tiene amor de nada le sirve. O sea, lo que Dios te está mandando es amarlo a Él, primeramente, afirmarte en Él. No malinterpretes lo que te estoy diciendo del sufrimiento, del padecimiento. Voy a padecer por la causa de Cristo, no voy a comer. Voy a padecer por la causa de Cristo, voy a hacer esto. No. Voy a padecer por la causa de Cristo, voy a dejar de trabajar. No te estoy diciendo eso. Segunda de Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Verdad que hay hermanitos que se recomiendan? ¿Qué sos vos, hermano? Pastor y evangelista. ¿Qué sos vos, hermano? Pastor y profeta. ¿Y vos, hermano? Pastora y Jezabel. ¿Verdad que no? No es por recomendaciones ni por título. Nos recomendamos en qué, dijo Pablo. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades. ¿Verdad que los hijos de Dios padecemos necesidades? Y el que no ha padecido necesidades porque todavía le falta. El hermanito que no tiene paciencia es porque todavía no ha sido probado para que su prueba genere paciencia. En azotes, en cárceles. ¿Verdad que no hemos padecido cárceles? En tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, hombres puros. En ciencia, en longanimidad, ¿verdad que ahí se manifiesta el Espíritu? En bondad en el Espíritu Santo. Ahí, si sos bondadoso, sos un hombre espiritual. En amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y deshonra. Por mala fama. ¿Verdad que no es por buena fama ni porque seas reconocido en Nicaragua? El hermano Carlos, no lo conozco. ¿Quién es ese predicador? No lo conozco. ¿Verdad que no es por fama? Y a veces se mueve más la mala fama que la buena fama. Ni por mala fama ni por buena fama. Como engañadores pero veraces. Nos dicen que somos falsos, que somos engañadores, pero somos veraces. Como desconocidos, ¿verdad que no somos conocidos? Ahí estamos en un rinconcito. ¿Verdad que nuestra iglesia no es reconocida en todo el país? Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿A dónde? En el cielo. En el cielo. Y en el infierno también, porque los demonios nos conocen cuando le damos guerras al diablo. Así es. Pero los hermanitos que son conocidos en la tierra, o las iglesias bien conocidas, ¿dónde vamos? Ah, está la iglesia. Ah, sí, yo la conozco. Inmensa. Y es grandota, pero no son conocidas en el cielo. Pero dice que los no conocidos son bien conocidos, como moribundos. Mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, ahí andamos, como tristes, mas siempre gozosos, porque la palabra está en nosotros. Como pobres,
Ahí andamos como pobres. Más enriqueciendo a muchos. ¿Está viendo? No es que vas a andar con un espíritu de conmiseración, demostrando que sos pobre. Como pobre, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. ¿Está viendo el carácter de un hijo de Dios? ¿Está viendo la carta de recomendación de un hijo de Dios? Hermano, Dios no está diciendo otra cosa. Estamos hablando de la formación de la fe. Y es por medio de ese proceso es que Dios te forma. Dios no te va a hacer crecer en fe llenándote con una alabanza, quemándote que quema. Que quema. Ahí no se fortalece la fe. Aviva la fe, hermano. A ver, quema, fuego, quema y fuego. Ahí va el fuego. ¿Verdad que no? Como un chiste ahí que escuché, que una iglesia empezó a pedir fuego. Manda fuego, Señor, manda fuego, y la gente, fuego, y la iglesia se les empieza a quemar. Y después dicen los hermanitos, era broma, Señor, claro, les llegó juicio. Porque no estaban en el verdadero fuego, estaban en un fuego extraño los hermanos. Porque el verdadero fuego no se llama con una alabanza que quema. Y eso lo estuvimos denunciando ayer en la radio, para los hermanitos sensuales, emotivos, que se mueven. ¿Por qué no se mueven en la alabanza? Ahí están durmiéndose, muriéndose. ¿Por qué no está el fuego ahí? Demostrame tu espíritu, demostrame tu fuego, demostrame tu fe, gozándote en la palabra. ¿A dónde está el fuego? Claro, si te empiezo a mover las emociones con el fuego y que quema, claro, la carne quiere mover. Y baila para el mayo. En el mundo éramos buenos a bailar y nos gozábamos. Ahora los hermanitos bailan con otra música y se gozan. Mateo 5:10. Hermano, yo no voy a creer a lo que el hermanito me diga o a lo que el hermanito piense. No, es que yo pienso que eso es una manifestación del Espíritu. No hay que blasfemar contra el Espíritu. No saben ni lo que dicen. No, yo voy a creer a lo que me dice la palabra. Quiero ver a dónde están esas manifestaciones que se están moviendo ahora. Quiero verlas. No las encuentro. Ayúdeme usted. Les queda como tarea. Búsquela. Donde los hermanitos se ven contra la banca, contra las paredes y caen al suelo y se revuelcan. Quiero buscarlos. ¿A dónde están esas manifestaciones? Quiero verlas. Si están en la palabra, la creo. Judas 19. Y es lo que dice Judas 19. Los sensuales no tienen el Espíritu. Y ayer eso lo estuvimos hablando en la radio. Y espero que usted sea fiel oyente de la radio, del programa, contendiendo por la verdad y contrarrestando la apostasía. Le duela a quien le duela. Por eso se llama así el programa, contendiendo por la fe. Tenés que contender ardientemente por la fe. Y contrarrestar el engaño, los falsos movimientos. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Verdad que no dice bienaventurados los hermanitos que viven fáciles, acomodados a su vida, a su propia vida, ganan su propia vida, están deleitados en su vida? Por causa del amor de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Los hermanitos fáciles, acomodados. ¿Verdad que no me lo dice? ¿Me lo dice o no? Y este evangelio no le gusta a todo el mundo, porque la fe no es de todos. Este evangelio no les gusta a todos. Por eso es que aquí está lleno. Por eso es que aquí no está llena esta iglesia. O esta congregación, porque la iglesia somos nosotros. Amén. Aquí nos congregamos los santos, los hijos de Dios. Por eso es que no se llenan, porque esta palabra no le gusta a todo el mundo. Predicar de prosperidad, empezar a predicar de grandeza, de prosperidad, de milagro, de poder, de gloria, de fuego. Ahí empieza a venir la gente. No le toque los sentimientos, las emociones, ahí está la gente.
Pero el Señor te ofrece algo lindo. Bienaventurados sos, hermanos, cuando padeces persecución por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad que es nuestro cuando pasamos por esta circunstancia? Bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen. Y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Segunda de Corintios 11:23. Muchos no quieren sufrir, muchos no quieren padecer. Muchos quieren tener una vida fácil y acomodada. Acuérdese que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:3, que le dijo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tenés que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2 de Corintios 11:23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. A ver, los hermanos en matemáticas, ¿cuánto es eso? 39. Aleluya, 39. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Está viendo? El trabajo. En camino muchas veces en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, las preocupaciones por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno, dice Pablo. Si es necesario gloriarse, no te jactes de tu gran don, no te jactes de tu ganancia, no te jactes de tu vida. Gloriate. Me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Sufrió, padeció o no padeció Pablo? ¿Verdad que ese es un verdadero apóstol? Por eso ahora se andan levantando falsos apóstoles, diciendo que son apóstoles sin padecer por la causa de Cristo. No me digas que ese hombre es apóstol, porque ahora con la palabra puedo discernir que no es apóstol. Ni le llames apóstol. De apóstol no tiene nada. El verdadero apóstol se mira el sufrimiento, se mira el padecimiento, sufre por la causa de Cristo. El verdadero apóstol edifica iglesia, va a poner el fundamento donde nunca han puesto el fundamento, en donde la gente llega de otras iglesias. Así es. Y si pueden ver, la mayoría son gente que vino de otra iglesia. Aquí Pablo reconoce que se glorió por sus padecimientos, sí, en Cristo. Pero luego Pablo reconoció que era la gracia de Dios que actuó en él. Porque no es por sus obras, sino por la gracia. No es por el sufrimiento que él haya hecho, sino que Dios lo hizo padecer. Son dos cosas distintas. Una cosa es que vos querrás padecer y otra cosa es que el Señor te mete en su rueda de la formación. No es que vos te vas a formar, porque yo puedo padecer y me voy con un garrote en la cabeza y estoy sufriendo, padeciendo. ¿Verdad que no? Es de acuerdo a la formación de Cristo. Y a veces nosotros nos negamos a la formación de Cristo. Dios te quiere enseñar la fe, Dios te quiere enrumbar en la fe, pero vos no, vos querés vivir por tus obras.
Pablo reconoció la gracia. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es en la debilidad del pecado, como muchos hermanitos ahí se agarran, malinterpretando la gracia. Es que el Señor se podera, es que por eso peco yo, porque cuando yo peco el Señor me hace más fuerte. Es que el poder se perfecciona en mi debilidad, es que yo soy débil, hermano. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando habla de debilidades? No solamente al pecado, no solamente a su debilidad de la carne. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ya te voy a decir cuáles son las debilidades. En afrenta, en necesidad. Pablo era débil porque no tenía la abundancia financiera, o no tenía un banco a la par. Esa era una debilidad. Cuando no podés hacer algo porque no tenés la finanza. Cuando tenés que pagar la radio y a veces te cuesta pagarla. Esa es una debilidad. Que no tenés la capacidad del poder de sacar del banco y a ir a pagar. Esa es una debilidad. En persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la leve tribulación producirá en nosotros un mayor peso de gloria. Entonces, cuando estoy en debilidad, cuando estoy en el proceso de Dios, cuando estoy en la formación de prueba, cuando estoy sometido a la prueba de Dios, ahí estoy siendo débil, ahí Dios me va a hacer fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Miren lo que dijo Pablo. Me he hecho un necio al jactarme, al gloriarme de mis padecimientos. Porque tampoco te vas a andar jactando de que padeciste, de que hiciste esto, de que Dios te formó así. No, no te glories en eso. Vosotros me obligaste, dice Pablo, a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Está viendo que Pablo tuvo que haber dicho eso porque la gente no lo valoraba. Lo hizo por la gente, no porque él se estaba jactando. Claro, venían otros falsos y la gente creía en ellos. Pero cuando miraban al padecimiento de Pablo, lo menospreciaban. Y solo por eso, en su debilidad, no creían que era un gran hombre de Dios, por su debilidad. Pero cuando mira la gente a un pastor famoso en su camionetón y que no tiene tiempo ni para atender a las ovejas, tenés que hacer agenda, esos son los grandes ungidos. Pero cuando te manifestás en humildad a la gente, cuando sos débil, cuando te mostrás a la gente y mostrás tu necesidad, no sos un hombre de Dios, sos cualquier cosa. Pero Pablo dice, he sido necio, mejor no me hubiera gloriado, aunque debía haber sido alabado por ustedes. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Está viendo la importancia? Vamos a cerrar con algo. 2 Pedro 1:5. ¿Cómo debe ser la fe genuina? ¿Qué tiene que tener? Vamos a ver cómo es una fe firme en Dios. 2 Pedro 1:5. Ya vamos a concluir en eso. Mire lo que tiene que tener la fe suya. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Verdad que no vas a actuar a la loca? Ni vas a hacer lo que querrás. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? Amar a tu prójimo. Y vamos a hablar en la próxima semana acerca de la fe que tiene obra. Y que la fe obra por el amor. ¿Estamos enteros?
Así que vamos a concluir aquí para iniciar aquí la próxima semana. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, si vos tenés estas virtudes, si vos le añadís a la fe esto, entonces es una fe genuina. Y si tenés esto, si tu fe tiene esto, tiene obra. Pero la obra hecha en Dios. Y es una fe viva, no es una fe muerta. Así que examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe de Cristo o en la fe nuestra, en la fe mental. Contendiendo por la verdad y contrarrestando la apostasía.